Hola, nosotras somos estudiantes de Psicología de la Universidad Central de Nicaragua y mediante esta presentación con diapositivas de la clase de psicoestadísticas estaremos hablando acerca de los distintos métodos de distribuciones de muestreo. Cálculo de la muestra. El cálculo del tamaño de la muestra es una función matemática que expresa la relación entre las variables, cantidad de participantes y poder estadístico. El objetivo principal de seleccionarla es hacer inferencia estadística acerca de la población de la que proviene. La selección debe ser probabilística. ¿Qué es muestreo? Es un proceso o conjunto de métodos para obtener una muestra finita o infinita, con el fin de estimar valores de parámetros o corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro de una o más poblaciones. Tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple. Pues bueno, es un tipo de muestreo probabilístico en el cual todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Este sistema funciona a través de un método de sorteo entre un universo de individuos en el que se le asigna a cada integrante un número para ser escogido. Por ejemplo, si se necesita seleccionar una muestra de 50 personas entre un universo de 1000, se le asignará a estas 1000 personas un número a modo de sorteo y se seleccionarán 50 números al azar que conformarán la muestra requerida. Y dicho proceso garantiza que todos los elementos muestrales tengan la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra. Ahí podemos ver un pequeño ejemplo que vamos a ir resolviendo. Dice, una consultora que realiza auditorías sobre diversas organizaciones decide realizar una investigación en una empresa donde trabajan 500 empleados. Pues bueno, para llevar a cabo dicho estudio, la consultora debería trabajar sobre una muestra estadística de 50 personas, o sea, el 10%. Por lo que escoge utilizar el método de muestreo aleatorio simple, para el cual se sigue 3 pasos. Número 1, enlistar con número a los 500 empleados de la organización. Número 2, elegir 50 números al azar. Y número 3, finalmente, aquellos 50 números que correspondan a un empleado serán los individuos que conformen la muestra. Y de esta manera quedará conformada la muestra para realizar la investigación, habiéndole otorgado a todos los empleados de la organización las mismas probabilidades de ser seleccionados. Rápidamente leeremos ventajas y desventajas del muestreo aleatorio simple. Ventajas: es sencillo para armar las muestras. Toma de forma equitativa la selección de las muestras a partir de una población. En general, todos los individuos de la población tienen iguales oportunidades de ser seleccionados. La población es representativa. Es el mejor método a la hora de explicar los resultados, ya que su selección es aleatoria e imparcial. Desventajas: se requiere de una lista completa de todos los miembros de la población. Esta lista debe estar debidamente elaborada, completa y actualizada. En las poblaciones grandes es difícil disponer de los datos necesarios para este tipo de muestreo, por lo que se recomienda utilizar otra técnica. Muestreo estratificado.
El muestreo estratificado es un tipo de muestreo probabilístico que consiste en dividir toda la población sobre la cual se realizará una investigación en diferentes estratos o subgrupos. Generalmente estos estratos se conforman por individuos que comparten características similares. Una vez estratificada la población, se debe seleccionar al azar y de forma proporcional a los individuos finales de cada uno de los estratos que conformarán la muestra estadística. Ahí podemos ver una imagen en naranja y celeste que son dos estratos diferentes de los cuales se seleccionarán personas al azar. Según el tamaño que se le asigne a los estratos, el muestreo estratificado puede ser muestreo estratificado proporcionado, que se le llama así cuando el tamaño de la muestra de cada uno de los estratos es proporcional al tamaño de la población, o el desproporcionado, que permite al investigador realizar una muestra de forma equitativa sin importar la cantidad de individuos que conformen la población del estrato. Ejemplo: para realizar una investigación acerca de la cantidad de personas que consumen bebidas alcohólicas en la República Argentina, el investigador a cargo decide utilizar el muestreo estratificado, por lo que divide a la población en diferentes grupos según la edad. De esta manera, divide una población total de 45 millones de personas en los siguientes estratos. Número 1. Personas menores a 18 años. Número 2. Personas mayores a 18 años y menores a 35 años. Número 3. Mayores a 35 años. A partir de dicha subdivisión, conforma la muestra obteniendo de manera proporcional 10.000 personas. Y de esta manera queda conformada la muestra estadística de 10.000 personas con la que puede realizar una investigación surgida a partir de 3 diferentes estratos de la muestra estratificada. Ventajas: cuenta con mayor capacidad de hacer inferencias y comparaciones dentro de un grupo. Presenta un mínimo de errores en las muestras del mismo tamaño. Las muestras son más representativas. El investigador puede obtener mayor conocimiento de la población abordada. Permite aplicar diversos métodos de investigación. Desventajas: es necesario obtener información sobre la proporción de la población perteneciente a cada estrato. Se requiere información sobre las variables de estratificación de cada elemento de la población, ya que si no puede ser muy costosa la recopilación. Es un método más costoso, ya que implica tiempo y es complicado en comparación con otros métodos. Si se cuenta con un gran número de variables, la selección de la estratificación resultará más difícil. Muestreo sistemático. Es un tipo de muestreo probabilístico que se basa en enlistar a toda una población, elegir de forma aleatoria al primer individuo de la muestra y luego, a partir de un intervalo definido por el investigador, seleccionar al resto de los individuos que conformarán la muestra. Por ejemplo, supongamos que necesitamos extraer una muestra de 10 personas a partir de una población total de 100 y el primer individuo seleccionado para la muestra es el número 3. A partir de este, mediante un intervalo de 4 decidido por el investigador, se seleccionarán los próximos individuos hasta completar la muestra, de manera que serán seleccionados los números 7, 11, 15, etc. En el ejemplo de la imagen podemos observar un ejemplo de muestreo sistemático con intervalo de 4. Ejemplo:
Supongamos que poseemos una población de 1000 individuos y necesitamos obtener una muestra de 100 de ellos. Para ello, dividiremos en primer lugar el total de la población en 100 fragmentos aleatorios de 10 individuos. Luego, seleccionaremos un número al azar entre el 1 y 10. Si el número obtenido al azar es el 6, a partir del individuo número 6 de la población se definirá nuestra muestra, es decir, que a partir de él se irán completando intervalos de 10, es decir, 6, 16, 26, 36, 46, hasta llegar al 996. De esta manera quedará conformada la muestra de 100 individuos a través del muestreo sistemático. Ventajas. Permite obtener buenas propiedades de representatividad. Es un sistema muy rápido y simple, ya que evita la necesidad de generar números aleatorios de individuos en la muestra. Garantiza una selección perfectamente equitativa de la población. Evita la necesidad de usar diferentes estratos, aunque existe variedad de individuos en cada fragmento. Desventajas. Existe tan solo una desventaja al utilizar esta técnica. El orden en el que se coloca a la población seleccionada puede llegar a tener un tipo de periodicidad oculta, la cual puede coincidir con el intervalo seleccionado, ocasionando una muestra sesgada. Muestreo intencional o por conveniencia. Pues bueno, este es un tipo de muestreo no probabilístico que se aplica cuando la muestra estadística a formar es una seleccionada en el entorno próximo al investigador, sin que medien requisitos específicos. El objetivo es facilitar el trabajo de quien desarrolla el estudio, debido a que no se espera que esta muestra sea representativa de la población, no se aplica ningún proceso de selección para conformarla. En cambio, se privilegia la disponibilidad de las personas y la facilidad para acceder a ellas. Incluso suelen aceptarse voluntarios que deseen colaborar en el estudio. Ventajas. Se ahorra tiempo, ya que no hay que cumplir con requisitos rigurosos para seleccionar la muestra, por lo que la vuelve más breve. Permite identificar tendencias e indicar posibles resultados que nutrirán el desarrollo del estudio definitivo. Desventajas. No es representativa de la población. Debido a que no se aplica ningún criterio para organizar la muestra, es imposible tener los resultados estadísticos precisos. Como la selección de la muestra no es aleatoria, la precisión de los datos no está garantizada ni es posible llegar a conclusiones generalizadas o categóricas. Muestreo de bola de nieve. Es un tipo de muestreo no probabilístico que se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. En este tipo de muestreo, los participantes de una investigación reclutan a otros participantes para una prueba o estudio. Aquí los investigadores usan su propio juicio para elegir a los participantes, a diferencia del muestreo aleatorio simple, en donde las probabilidades de que cualquier miembro se elija son las mismas. El muestreo de bola de nieve consiste en 2 pasos. Número 1. Identificar sujetos potenciales en la población. A menudo solo 1 o 2 sujetos pueden ser encontrados inicialmente. Número 2. Pedir a estos sujetos que recluten a otras personas. Los participantes deben ser conscientes de que no tienen que proporcionar ningún otro nombre. Algunas personas pueden no querer ser encontradas,
Por ejemplo, si en un estudio se estuviera investigando el engaño en los exámenes, el hurto en las tiendas, el uso de drogas o cualquier otro comportamiento social inaceptable, los participantes potenciales serían cautelosos y presentarse debido a posibles ramificaciones. Sin embargo, es probable que otros participantes del estudio conozcan a otras personas en la misma situación que ellos y puedan informar a otros acerca de los beneficios del estudio y asegurarles la confidencialidad. Ventajas. El proceso de implementación es corto, tiene la capacidad de reclutar poblaciones ocultas y recopilar datos primarios. Ayuda a descubrir características sobre una población que no sabía que existía. Se necesita poca planificación y menos mano de obra que otros tipos de muestreo. Desventajas. Generalmente es imposible determinar el error de muestreo o hacer inferencias sobre las poblaciones de la muestra obtenida. Los sujetos que el investigador puede obtener se basan principalmente en sujetos observados anteriormente. Los encuestados pueden dudar en proporcionar los nombres de sus pares. Muestreo por cuotas. Es un tipo de muestreo no probabilístico que consiste en formar una muestra estadística a partir de estratos que comparten características. Mediante este sistema, el investigador divide a la población en grupos o estratos que poseen características similares, ya sea sexo, edad, región, etc., y de ellos selecciona una muestra proporcional y representativa de toda la población. Por último, el investigador podrá hacer la selección de individuos por conveniencia o comodidad, sin la necesidad de que la muestra sea aleatoria. Ejemplo: se debe realizar una investigación acerca de personas con algún problema de salud en una empresa que posee 1000 empleados, por lo que el investigador decide separar a las personas en estratos según su rango de edad de la siguiente manera. Ahí podemos observar la tabla. Y con los estratos ya segmentados, el investigador debe conformar una muestra que sea proporcional al total de la población, por lo que selecciona una muestra estadística de 100 personas para realizar su investigación. Dentro de ellas, el investigador decide tomar 60 empleados de entre 18 y 29 años, que es el 60%, 30 empleados de entre 30 a 59 años y 10 empleados de entre 60 a 100 años. Asimismo, define su criterio de selección a conveniencia, pues elige la muestra a aquellos empleados que más confianza y relación tienen con él. De esta manera quedaría conformado el muestreo por cuotas de 100 personas, de manera proporcional a la población. A partir de esta muestra, el investigador podrá realizar su investigación sobre los problemas de salud de los empleados de la empresa. Ventajas. Es un proceso de muestreo sencillo y rápido, ya que utiliza la participación de una cuota para la creación de las muestras. La interpretación de la información es mucho más fácil para el investigador. Otorga una representación efectiva de la población a investigar y no permite la sobrerepresentación, ya que estudia a la población por cuotas específicas. Desventajas. Puede haber dificultad al reducir un error encontrado durante este muestreo. El no incluir una cuota que sea relevante para el estudio podría ocasionar que los resultados se distorsionen. Muestreo por conglomerados. Es un procedimiento de muestreo probabilístico en el que se seleccionan aleatoriamente varios grupos conformados por elementos heterogéneos de la población, pero que tienen algo en común.
El muestreo por conglomerados es una técnica utilizada cuando hay agrupamientos naturales relativamente homogéneos en una población estadística. Un ejemplo de muestreo por conglomerados es el muestreo por área o el muestreo geográfico por grupos. Cada grupo es un área geográfica. El muestreo por conglomerados se usa para estimar mortalidades altas en casos como guerras, hambrunas y desastres naturales. Ventajas. Es el diseño probabilístico más rentable. Este método es más fácil de usar desde un punto de vista práctico. Se pueden utilizar muestras más grandes debido al nivel de accesibilidad de los miembros del grupo de la muestra. Desventajas. Se necesita conocer información del grupo. Normalmente tiene un índice de error de muestreo más alto que otras técnicas. El muestreo por conglomerados puede no reflejar la diversidad en el marco muestral. Y llegamos al fin de la presentación con diapositivas. Esperamos que le haya gustado. Gracias.